Y qué bueno, Roberto, que estás aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, un gusto regresar otra vez aquí con ustedes, platicar, ¿no? Yo las entrevistas las veo más como una Como plática, una ¿no? conversación, Como así una se siente, conversación, ¿no? y creo que también para el público, ¿no? Es una forma de hacerlo sacarle esa rigurosidad de una entrevista para hacerlo más ameno, ¿no? Oye, Roberto, Sí. yo te decía que hemos seguido de cerca y tú nos has acompañado, pero Ujú. también viceversa te hemos acompañado en este trabajo de investigación que estás llevando a cabo Sí. sobre pues la seguridad, ¿no? La Ujú. violencia, y sobre esas familias que pues de cierta manera resultan víctimas de esta violencia que hay en el país y que tienen a esos familiares pues desaparecidos, Ujú. pero también que son víctimas pues no del crimen, de Del la crimen, violencia, ¿no? así es. Y fíjate, precisamente Ujú. esta investigación, el título empieza con una frase que me dijo una mamá de un joven desaparecido. Al final lo que queda es la familia. Dice, Ujú. reconfiguraciones familiares, de familias de víctimas de violencia criminal asociada al tráfico de drogas aquí en Sonora. Y te comentabas hace un momento, pues vemos indicadores que si los homicidios bajan, que si suben las desapariciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero detrás de cada uno de ese indicador, de cada una de esas cifras que nosotros vemos en la estadística mensual que nos dan cada mes, pues hay una historia, ¿no? Una historia de vida. Hay Ujú. una familia que en su curso decidió formarse, casarse, vivir en unión libre, tener hijos, hacer planes, tener ideas, ir construyendo un futuro, anhelos, etcétera, etcétera. Lamentablemente, y quitando esta revictimización que se da mucho, lamentablemente, pues, estas familias han En llegado a Sonora hay un una punto figura que de muchos quiebre que es conocen como el el de fantasma la del desierto. desaparición. Se trata del jabalí de Corea. Ese momento en el que por alguna situación, pues el esposo, el hijo, la hija, el nieto, la hermana, el sobrino, la sobrina fallece, es desaparecido. Y a partir de ese momento, en ese curso de vida que todos Ujú. tenemos, se da un quiebre, un punto de quiebre que te genera nuevas trayectorias, nuevas transiciones, Ujú. esos futuros que tú estabas construyendo, esos anhelos, esas planes que tenías de vida para tu familia cambian abruptamente. Cambia, por ejemplo, al interior de nuestra Las familia, las dinámicas familiares, dinámicas, ¿no? cambia la dinámica familiar, cambia esa forma pues también de ver a la familia, esa forma de relacionarse con otras personas, incluso sobre todo cambia esa forma en la que la sociedad las ve a estas Ujú. familias, en la que en las que se autoperciben también, y pues es un cúmulo de situaciones que alteran pues su vida cotidiana, o sea, rompe esa normalidad en la que se vive día a día, para pasar a vivir al inicio con miedos, con temores, con incertidumbres, pero también en estas situaciones, curiosamente, se dan redes de apoyo familiar, se dan redes de apoyo institucionales, pero también hay otros procesos que son muy interesantes, y Ujú. también pues yo los considero lamentables y tristes, ¿no? Que es esta forma en la que las personas son revictimizadas, en las que son estigmatizadas, incluso dentro del seno Claro. familiar, o sea, hay personas que a estas familias las empieza a ver con temor, con estereotipos, con rechazo, ¿Dónde andaría donde metido, andaría sobre metida, todo, no? esa Que cuestión, por algo le por pasó, algo me empieza, le ¿no? pasó, ¿no? Y fíjate, y ese comentario de en algo andaba, dónde estaba metido, es un comentario muy recurrente, ¿no? Independientemente de la persona, la vida que haya llevado, etcétera, etcétera, es un comentario muy independiente. Aquí es muy importante ver a estas personas como seres humanos, o sea, Mm. como seres humanos. ¿Por qué? Porque lo que se busca, a final de cuentas, si la persona pues estaba involucrada o fue un daño colateral, etcétera, etcétera, son seres humanos, tienen derechos, tienen hay una obligación pues del Estado de procurarles justicia. Hay una también vemos que hay una falta de empatía muchas veces con las familias en este tipo de comentarios que vemos esa falta de empatía. Me Ujú. decía Sí. Ujú. una de las personas que entrevistaba, me decía, yo en un momento opinaba igual Hasta que me pasó, hasta que me pasó. me Y uno no imagino. entiende esto hasta que nos pasó. Uno no se pone en los zapatos de otras personas hasta que pasó. Entonces, como te digo, este es un problema muy serio. O sea, vivir una desaparición, vivir un homicidio, un feminicidio dentro de las familias, es un problema muy serio. ¿Por qué? Te trae problemas de salud,
el estrés, ansiedad, te trae pues esa sensación de estar viviendo en riesgo, de estar viviendo en vulnerabilidad, esa desesperanza que muchas veces tienen cuando no encuentran justicia, cuando no encuentran respuesta de las autoridades, esa estigmatización que hay un daño económico muy fuerte, muy severo para las familias, claro. Sobre todo en las madres buscadoras. Ese gasto que tienen que hacer para salir a buscar a sus hijos, a sus hijas, pero también es muy interesante las redes de apoyo que se construyen entre estas personas. Sí, claro. Oye, Roberto, a ver, algo bien importante. Me gusta mucho que puedas trasladar estos datos a historias reales, ¿no? Porque los números pues son importantes, pero creo que van de la mano, ¿no? No se podrían entender sin estas historias, ¿no? Claro. Pero aquí hablamos de dos temas, ¿no? Asesinatos por un lado y personas desaparecidas por otras, ¿no? Así es. ¿Qué diferencias has encontrado en las familias en donde a lo mejor ya se sabe que su familiar pues desafortunadamente sí fue asesinado, pero lo saben, tienen esa certeza, o en las familias que pues no encuentran a ese ser querido, ¿no? Y lo siguen buscando? Un aspecto importante, y es un tema muy importante para quienes se dedican a la salud mental, es el duelo, la forma en la que llevas el duelo. Bien. Cuando tú sabes que una persona, un familiar, un amigo, pues falleció por una enfermedad, un accidente, pues tú sabes que esa persona, pues el saber que su cuerpo descansa en un lugar, está depositado en un lugar, te da paz, te da tranquilidad, o sea, va un dices, proceso no está de sufriendo, no dices, está sufriendo. Sin embargo, hay un concepto que se llama duelo suspendido, en el que las personas que están desaparecidas, pues tú como familiar estás con incertidumbre. Pero tienes la esperanza, tienes ¿no? la esperanza, tienes la esperanza, pero también tienes esa otra, se puede decir, esa otra posibilidad de que tu familiar pues haya fallecido, y entonces no puedes vivir ese duelo, no puedes vivir ese proceso en el que pues las personas van encontrando ese significado a la vida cuando no se está. Entonces esos duelos quedan aquí suspendidos, que estás tú con la esperanza, estás tú con el anhelo, pero también estás pues con la incertidumbre de que pues, o sea, realmente habrá fallecido, qué le habrá pasado, o a lo mejor se fue, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esas diferencias en vivir el duelo son muy diferentes. Aún así, las personas que han perdido un familiar por asesinato, por feminicidio, dicen, el dolor no se va, pero aprendes a vivir con él. O sea, las emociones que te da el duelo, que vives con el duelo, se aprenden a vivir con él, las vas aprendiendo a manejar, las vas aprendiendo a gestionar. Se hace falta mucho apoyo psicosocial, sí, cierto, hace falta mucho emocional, y es en las familias donde encuentran este mismo apoyo. Caso contrario, también hay familias que este suceso del homicidio, del feminicidio, de la desaparición, las quiebra totalmente. No se pueden sostener. No se pueden sostener, no hay o sea, se quiebran esos lazos de comunicación, se quiebran esas relaciones que tenían, esos roles que tú tenías en tu familia, esa dinámica, se quiebra esa cotidianidad. Y son algunos, lamentablemente son uno de los casos que yo he visto, ¿no? Incluso en este mismo dolor, en esta misma percepción, sentimiento de riesgo, de vulnerabilidad, una forma para reconfigurar la familia es irte a otro lugar. Hay gente que hace eso, es muy común, ¿verdad? Hay gente que lo hace, ¿no? O sea, sí, porque es de cierta verdad. forma te alejas de ese lugar donde quedó porque el todo dolor, te recuerda a la todo persona, ¿no? Entonces es el migrar, o sea, el migrar incluso también aparejado por el riesgo de que les pueda pasar a la familia. Pero ¿no? te voy a decir una cosa, yo lo he visto incluso en personas en donde el familiar ha fallecido hasta por enfermedad. Sí. Fíjate, sí, es bien común. Y fallece, por ejemplo, un hijo por enfermedad. Y sí, se separa la familia y un papá o la mamá se va a vivir a otro lado. Sí, lo he notado. Ahora imagínate en circunstancias de ese tipo, pues me da razón. Y fíjate, y tengo hay un par de casos de los que he estado estudiando. Todos son sumamente dolorosos, pero estos tienen ese se puede decir, ingrediente que le da el que el papá, en ese caso el papá de la persona es una persona fallecida y el otro es el papá de una persona desaparecida. Los dos, el dolor terminó con su vida. Wow. O sea, cuando me están narrando, que me está diciendo, es que pues, mi hijo falleció y pues mi esposo no logró superar el dolor, pues terminó falleciendo. Mi papá, mi hermano murió, mi papá, su dolor, a los meses se nos fue.
Entonces, o sea, son aspectos que te digo, no lo vemos en las cifras, como te decía, pues son historias, detrás de cada cifra hay una historia, y son aspectos en los que muchas veces no reparamos a ver, a analizar qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede dentro de las familias? Sobre todo por esta carga social que hay. Estigma, ¿no? Que creo que debemos que en conjunto, Roberto, creo que en general, y ya para ir cerrando, muy interesante la plática, pero ya sabes que el tiempo se nos va rapidísimo, nos queda un minuto, ¿no? Pero yo creo que sí es importante también que con todo esto que tú estás haciendo, este trabajo, creo que parte de lo que te queda es cómo socialmente tenemos que trabajar también en conjunto por el tema del estigma, ¿no? Claro, y tenemos lo que está quedando muy en claro es que tenemos un tejido social roto, ¿no? O sea, que no es un tejido social que solo le corresponde al gobierno reparar, ¿no? Es un tejido social que a toda la sociedad nos corresponde ir reparando, ¿no? Así es. Sí. Pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado esta mañana. Como siempre, un gusto tenerte por acá. Ojalá vengas más seguido y nos sigas compartiendo los resultados, esta investigación que va avanzando cada vez y que en cada momento importante de esta investigación, pues has estado aquí en cabina con nosotros. Entonces, pues te lo agradecemos mucho. Gracias y pues un saludo y que tengan muy bonita semana. Gracias, Roberto López Espinosa, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora. Con esto vamos a una pausa, 8:15, regresamos. Sonora Noticias, AM. Volvemos. La diversidad musical la encuentras